Creo que, a lo largo de nuestra vida, muchos hemos escuchado que existen personas que nacen con dones o una especie de poder especial, ya sea para ser más perceptivos con el mundo espiritual o cosas similares. Yo conocía a una de esas personas. Nuestras madres eran amigas, lo que hizo que nos conociéramos desde que nacimos. No podría decir que ella tenía dones fuera de este mundo, pero siempre noté que tenía mucha suerte. Me refiero a que, si compraba un boleto para una rifa, ella lo ganaba. Si había promociones de productos con etiquetas ganadoras, también las obtenía. En una ocasión, vació un estante de una tienda al ganar muchos productos gratis. No creo que, siendo niños, ella estuviera tan consciente de lo especial que esto podía llegar a ser. El tema de los fantasmas y apariciones no era muy recurrente entre nosotras, pero en más de una ocasión sí me comentó que escuchaba o veía cosas raras en casi cualquier lugar. Les tenía miedo, pero no era algo que la asustara. Conforme fuimos creciendo, esta especie de habilidad también creció con ella. Ya en la secundaria, comenzamos a notar que, cuando una persona le caía mal, a esa persona le empezaban a suceder cosas malas, tropiezos, golpes o pequeños accidentes. Nunca era algo grave ni mortal, pero sí situaciones incómodas. Nosotras nunca relacionamos estos incidentes con mi amiga, solo bromeábamos al respecto. Por lo general, no nos agradaban las mismas personas. Aquí es donde el tema se pone un poco más delicado. Mi amiga, a pesar de toda la suerte que tenía, no era lo que podría denominarse una persona agraciada físicamente. Esto nunca había sido un problema entre ella y yo durante nuestra infancia. Creo que no lo noté hasta que llegamos a la secundaria. Varios muchachos comenzaron a invitarme a salir, regalarme dulces o escribir cartas para San Valentín o mi cumpleaños. Mientras yo recibía este tipo de atención, mi amiga no recibía nada. A los muchachos que le gustaban, nunca parecían interesarles. Ella, la verdad, es que durante toda la secundaria no estaba interesada en tener novio, pero para el momento en que entramos a la preparatoria, esto se hizo más evidente. Yo salía de vez en cuando con algunos muchachos, mientras que mi amiga seguía quedándose sola. Esto comenzó a afectarla. Una vez, me confesó que no se sentía bonita y que daría todo para que los muchachos se fijaran en ella, aunque fuera un poco, como lo hacían conmigo. Siempre traté de consolarla, diciéndole que eso no importaba, que tarde o temprano encontraría a alguien que la amara por quien era. Por solidaridad y por lo fuerte que era nuestra amistad, nunca acepté citas ni regalos de muchachos que ella consideraba atractivos. Sentía que sería como traicionarla. A pesar de ello, los muchachos que a ella le gustaban siempre terminaban acercándose a mí de una forma u otra. Pasé prácticamente la mitad de la preparatoria alejándolos y saliendo únicamente con aquellos que no eran de su interés. Esto funcionó por un tiempo, pero estábamos en cuarto semestre y mi amiga se hartó de la situación. Estaba muy enamorada de un muchacho que, a pesar de que no le había dicho, me enviaba muchos mensajes por redes sociales. Ella insistía en que solo necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser una buena novia. Un día llegó a mí con la idea de hacerle un amarre. Al principio, me sorprendí mucho y lo encontré un poco patético. No creía en esas cosas. Claro, creía en el mundo espiritual y los fantasmas, pero los amarres y la brujería siempre me habían parecido tonterías. Pero mi amiga estaba empeñada en intentarlo, diciendo que, si no hacía algo, tal vez nunca encontraría el amor, como había pasado tantos años viendo lo difícil para ella. Terminé accediendo a ayudarla. Pensé que, aunque no funcionara, tal vez le daría un poco de paz mental. El amarre que hicimos fue muy simple, con cosas que teníamos a la mano y lo sacó de internet. No funcionó. Mi amiga estaba devastada, ya que aquel muchacho siguió tratándola como si no existiera. Lejos de desanimarse, me dijo que solo necesitábamos encontrar uno que sí sirviera, que estaba convencida de que lo lograría.
Yo no sabía qué decirle, no quería reírme de ella, simplemente le seguí la corriente. Fue ahí cuando mi amiga comenzó a meterse de lleno en el tema de la brujería. Cada semana llegaba con una nueva idea de amarre que había encontrado en internet y me decía que esta vez sí iba a funcionar. Y cada vez que no funcionaba, se enojaba y decía que ya no quería hacer eso nunca más, solo para que una semana después trajera uno nuevo. Yo ya me estaba aburriendo de todo esto porque parecía que en los últimos meses era lo único que hacíamos. Ya casi no hacíamos cosas normales de amigas. Se lo hice saber, le dije que ya no quería participar en esos rituales y que prefería hacer cualquier otra cosa. También le dije que no importaba si ese muchacho no le gustaba, que habría más muchachos que seguro querrían estar con ella. Pero mi amiga me respondió que sabía bien que eso era mentira, que ningún muchacho quería estar con ella y que por eso tenía que aprender a hacer amarres, para que ningún muchacho volviera a rechazarla nunca más. La verdad, después de que dijo eso, me pareció muy raro, pues si los amarres fueran reales, sería como obligar a alguien a quererte, y eso se escuchaba muy triste en muchos sentidos. Después de insistirle un rato que ya no quería seguir con esos temas, me dijo que estaba bien, pero añadió que, como yo era bonita, no podía entender lo que significaba no poder conseguir un novio que te quisiera por quien realmente eres. También me dijo que, si ya no quería ayudarla, no lo hiciera. Volvimos más o menos a la normalidad, pero desde ese día noté que no había abandonado del todo el tema de los amarres. Ya no me mencionaba nada, pero veía sus cuadernos llenos de listas de ingredientes o cosas que necesitaba comprar. Más tarde me enteré de que estaba yendo a un mercado conocido en nuestra ciudad, famoso por ser un lugar donde hacían trabajos de brujería y otras cosas extrañas. No me preocupaba tanto que fuera por la brujería, sino porque ese lugar tenía fama de ser peligroso, con robos, asaltos y secuestros. Como su amiga, sentí la responsabilidad de advertirle que no era buena idea ir sola a esos lugares. Pero antes de que pudiera decirle algo, ella me contó que había conocido a una mujer que le había asegurado que tenía un don especial, que había nacido con él y que por eso la brujería le atraía tanto. Según esta mujer, mi amiga tenía poderes y ella podía enseñarle a usarlos bien. Intenté decirle que no confiara en extraños, pero estaba tan ilusionada con lo que esta mujer le había prometido que no pude hacer nada para detenerla. Al día de hoy, supongo que me arrepiento de no haberle contado a sus padres, pero ni siquiera lo consideré. Poco tiempo después de esa conversación, mi amiga me dijo que aquel muchacho se había enamorado de ella. Según ella, él le había enviado mensajes y habían quedado en salir. Mi amiga estaba en las nubes, convencida de que por fin había logrado que alguien la amara. Pero esa relación no era lo que se podría decir saludable. A pesar de que parecía gustarle y quería ser su novio, él quería mantener todo en secreto porque no quería que sus amigos supieran que salía con mi amiga, quien no era tan bonita como su anterior novia. A mi amiga, esto no le importó, me dijo que solo era cuestión de tiempo para que él hiciera pública su relación, ya que aseguraba que el amarre aumentaría su efecto con el tiempo. Pero no sucedió como ella esperaba. El muchacho se portaba algo grosero con ella cuando estaban con sus amigos, pero al estar a solas, mi amiga decía que era el mejor novio del mundo. No sé exactamente qué ocurrió para que mi amiga se enojara, pero un día me dijo que había terminado con él y que lo odiaba. No me dio muchos detalles, pero dejó claro que ya no quería saber nada de él. Por desgracia, el amarre que había hecho no funcionaba como esperaba. Aquel muchacho seguía buscándola en secreto, enviándole más de 100 mensajes al día y jurándose de brujería. Se lo había advertido desde el principio, pero ella estaba tan enfocada en su objetivo que no le importó. Lo que me pareció más extraño fue que, al hablarme de esto, lo hacía como si no le importaran los sentimientos de ese chico, como si ya no le interesara tanto como antes. En una ocasión, después de que aquel muchacho le mandara rosas y se declarara en público frente a toda la escuela,
mi amiga me confesó que ya estaba harta y que tendría que tomar medidas desesperadas para deshacerse de él. Yo solo le seguí la corriente porque creía que tal vez todo había sido una extraña coincidencia. Pensaba que él le había hecho caso al mismo tiempo que ella hizo el amarre, y por eso ella creía que había funcionado. A los pocos días, ese muchacho comenzó a enfermar. Era raro porque él era lo que se podría decir un muchacho deportista. Siempre lo veías jugando fútbol y, hasta donde yo sabía, llevaba una dieta más o menos saludable. Pero empezó a faltar varios días a la semana por tener que ir al doctor y, después, dejó de ir definitivamente a la escuela. Por sus amigos, nos enteramos de que había visitado a muchos doctores, pero todos los estudios que le hacían salían bien. Ante los ojos médicos, él debería ser un muchacho saludable y normal, pero aquella enfermedad lo estaba acabando. Era casi como si se estuviera muriendo de a poco. Durante todo este tiempo, mi amiga no parecía tener ni una sola pizca de empatía por la situación que estaba pasando. Aquel chico, apenas hacía unos cuantos meses, aseguraba que lo amaba con todo su corazón y que seguramente sería el padre de sus hijos un día. Aquel muchacho ya no despertó. Hubo una ceremonia en la escuela y todo, pero mi amiga parecía que no le importaba, casi como si ya lo hubiera previsto. Con aquel muchacho, yo no me llevaba muy bien y no tenía ninguna manera de comprobar que mi amiga hubiera hecho algo, pero todo parecía indicar que había muerto por alguna enfermedad. Pero desde ahí todo comenzó a torcerse. Me refiero a que, desde ese momento, su actitud comenzó a cambiar por completo. Cada día era como si la persona que yo conocí, con la cual había compartido todos esos años de amistad, desapareciera poco a poco. Ahora solo estaba alguien que pensaba que todo el mundo era descartable, sin valor, o que no poseía un nivel de conocimiento como el que ella aseguraba estar teniendo. Para el penúltimo semestre de la preparatoria, ella ya no volvió. Fui a buscarla a su casa, pero su mamá dijo que con ella también había tenido muchos problemas. Me contó que habían discutido tanto que ella se había ido. La había estado buscando durante todo el día anterior, pero no había logrado dar con ella. Al intentar poner una denuncia, no quisieron aceptarla porque dijeron que, si ella se había ido por su propia cuenta, no había nadie que buscar. Su mamá me pidió que, si la veía en algún momento, le dijera que regresara a casa. Yo se lo prometí y me fui, pero a partir de ese día, ya no volví a verla. Durante algunos meses, fui a su casa más o menos una vez por semana para ver si había vuelto, pero no era así. Su mamá me dio información, como que había logrado mantenerse en contacto con ella por teléfono. Mi amiga le decía que no iba a volver nunca, entre otras cosas, que solo daban a entender que ya no quería saber nada del lugar donde había crecido ni de las personas que habíamos estado con ella. Siempre en nuestra fiesta de graduación de la preparatoria, algunos muchachos y amigos míos decidieron que lo mejor sería ir a un antro de nuestra localidad para celebrar. Yo acepté porque tenía muchas ganas de ir. Una vez allá, estuve pasándomela bien durante un buen rato, bailando con algunas personas. En un momento, un muchacho muy lindo comenzó a platicar conmigo. Le di entrada porque se me hacía atractivo. Pronto comencé a sentir que alguien me estaba viendo. Volteé hacia donde creía que provenía dicha mirada y me sorprendí. Se trataba, ni más ni menos, de mi amiga de la infancia. No pude evitar sonreírle y saludarla. El muchacho se dio la vuelta para ver a quien estaba mirando y se puso un poco serio. Me preguntó si la conocía, y le respondí que sí, que era mi amiga. Él no pareció muy feliz con eso, más bien se incomodó y se alejó, poniendo como excusa que sus amigos lo estaban esperando. A mí no me importó mucho porque lo único que quería era ir a hablar con mi amiga, tal vez ponernos al corriente y saber qué había sido de su vida. Hasta donde yo sabía, habíamos quedado en buenos términos. Pero una vez que estuvimos frente a frente, intenté saludarla y ella me reclamó, diciéndome que ese muchacho era de ella. Me acusó de siempre llegar a arruinarlo todo,
asegurando que parecía que toda la vida había sido así y que, ni siquiera porque se había alejado de mí, yo perdía la oportunidad de hacerlo. Ella lo dijo de tal manera que yo misma me sentí culpable por haber hecho prácticamente nada. Creo que hasta me disculpé diciéndole que ya no le iba a hablar ni acercarme a él, pero casi enseguida caí en cuenta de que esa no había sido mi responsabilidad. Ni siquiera sabía que ella estaba ahí. Casi cambié mis disculpas por explicarle que aquel muchacho había empezado a hablarme primero y que ella no tenía ningún derecho a reclamarme nada, si él ni siquiera era su novio. Esto pareció enojarla más. Me dijo que yo seguía siendo la misma persona engreída que le robaba la atención de todos los muchachos que a ella le gustaban. Sus palabras me hicieron pensar que la persona con la que había compartido tantos años de amistad ya no existía, que ahora era alguien que no quería tener cerca. Le dije que pensara lo que quisiera y me alejé para reunirme con los amigos con los que había ido. La mayoría de ellos la conocían de antes, por lo que les conté que la había encontrado y la conversación que habíamos tenido. Todos coincidieron en algo que yo no había notado antes, que mi amiga siempre me había envidiado. Me dijeron que era obvio, que se notaba cada vez que estábamos juntas. Al principio intenté defenderla, argumentando que nunca me había dado motivos para pensar eso, pero al seguir discutiendo, dejamos el tema porque íbamos a incomodarnos. Estuvimos en el antro un rato más, hasta que noté algo extraño. Aquel chico, el causante de la discusión, ahora estaba pegado a mi amiga, como si estuviera muy enamorado. Su actitud había cambiado por completo. Parecía feliz de estar con ella y hasta se acercaron a una mesa más cercana a la nuestra. Ambos bailaban juntos, casi como si mi amiga quisiera restregarme en la cara que había ganado. A mí no me importaba tanto, el muchacho me había parecido atractivo, pero no lo conocía bien y no sentía que hubiera perdido nada. Mis amigos decidieron que era hora de irnos. Pagamos lo que consumimos y salimos afuera. Notamos que había una multitud rodeando algo. Nos acercamos y nos dimos cuenta de que mi amiga estaba allí, con ese muchacho y otros dos amigos de él. Parecía que estaban intentando convencerlo de que se fuera con ellos, diciendo que no la conocía y que tenía que regresar a su casa para cuidar a su mamá. Él no les hacía caso, insistía en quedarse con mi amiga. Y antes de darnos cuenta, comenzaron los jaloneos y empujones. Una de las muchachas que estaba con ellos golpeó a mi amiga, dejándola tirada en el piso, visiblemente lastimada. Mis amigos sugirieron que mejor nos fuéramos para no meternos en problemas, pero algo en mí no me dejó hacerlo. Sentí pena y responsabilidad. Me acerqué, la ayudé a levantarse y convencí a mis amigos de que al menos podíamos llevarla a su casa. Durante el camino, ella apenas habló, solo nos dio indicaciones para llegar. Notamos que vivía cerca del mercado del que les hablé antes, en una zona poco segura. Todos estábamos nerviosos. Al llegar, la ayudé a entrar a su casa porque estaba demasiado herida y borracha para caminar sola. La casa estaba oscura, salvo por un rincón iluminado por varias veladoras. Era un altar improvisado, y cuando pasé cerca no pude evitar mirar. Había velas negras y rojas, muñecos hechos de ramas y trapos, pero uno de ellos me llamó la atención. Estaba sobre un plato y tenía una foto recortada en el rostro. Era la foto del muchacho con el que habíamos estado en el antro. El plato en el que estaba sumergido parecía contener perfume y algunos pétalos de flores. Pero había otros muñecos que daban más miedo. Algunos estaban cubiertos de cera de vela derretida, otros tenían alfileres clavados en diferentes partes del cuerpo. Algunos no tenían fotos pegadas, pero sí otras cosas, como cabello, uñas o botones. Le ayudé a acostarse y ella me dijo que, porque la había ayudado, no iba a hacerme nada, pero que no debía hablar de lo que había visto en su casa. También me advirtió que esa sería la última vez que la vería. No supe cómo actuar, solo me fui de ahí. No le conté a ninguno de mis compañeros lo que había visto. Llegué a mi casa e intenté dejar todo atrás.
Poco después me fui a la universidad y nunca más volví a verla, tal y como ella me dijo. Pero a pesar de que no he vuelto a encontrarla, he escuchado rumores sobre ella. Dicen que ahora es alguien que se dedica a la magia negra, ayudando a otras personas a vengarse o a lanzar maldiciones. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.